Eldin, ¿qué hacer entonces cuando la realidad es demoledora frente a la literatura? Uriel, es algo bien triste reconocer que hay muchas obras que van a desaparecer. Va a desaparecer El Quijote, La Guerra y la Paz, La Comedia Humana, En Busca del Tiempo Perdido, libros de más de 1000 páginas, obviamente. Ha escrito muchos libros, se ha convertido en un investigador, en alguien que está trabajando la literatura, pero desde diferentes ópticas. Muchos dicen que la literatura juvenil es una basura ahora, que no sirve para nada. Sí es preocupante que los maestros de literatura no lean. Cuando yo me vuelvo dependiente de la red social, me vuelvo un adicto. Adicto significa sin dicción, sin habla. Y vemos que toda la literatura es universal y es humana y tiene que ver con todos nosotros. Hola, bienvenidos a este nuevo proyecto de Testimonio de Nariño, podcast para pensar en serio. Soy Uriel René Guevara Revelo y entrevistaré semanalmente a personajes con trayectorias de vida y experiencias que nos harán pensar en serio. Nuestro invitado de hoy, Eldin Guevara, un investigador de la literatura de todos los tiempos para los tiempos de hoy. Eldin Guevara se graduó en literatura española de la Universidad del Cauca y desde entonces ha ganado concursos de cuento y poesía, ha escrito variedad de libros y ha estado en numerosos escenarios dando a conocer sus sueños y sus realidades a través de la vida y la palabra. En este episodio hablaremos de las crisis de la lectura y la escritura, la inteligencia artificial y la adicción a las redes sociales, con sus efectos adversos y perversos en la mente de la gente. En nuestra página, en nuestra plataforma mejor, encontramos un relato, se llama La Píldora, y dice lo siguiente. Mi madre, Rosario, toma píldoras para todo. Ella toma lorazepam para descansar los domingos y festivos. Ingiere ribotril cuando está muy triste, fluoxetina cuando está eufórica y trazadona cuando está de mal humor. Toma ácido valproico cuando va a trabajar a la escuela y 3 anticonceptivas cuando está tensa y quiere relajar su depresión con papá. Ella también toma haloperidol en los días lluviosos, alprazolam cuando siente celos con las fotos de las modelos que contempla mi padre. Toma amitriptilina cuando Carla usa los jeans muy ajustados. Se toma 5 mejoralitos de una sentada cuando me espía acariciando a Carmen y rebaja con 30 gotitas de levomepromacina, el nudo de pataletas que le dan cuando se le rompe el collar de pepitas que nunca ha podido armar. Nada le hace cambiar la idea de que una píldora con aroma a mentol le erradica la ansiedad que le causa la gripa. Mi madre es toda una profesional en el arte de la mente. Toma diazepam por tomar tantas píldoras. Un día le ofreció a mi padre una quetiapina en los labios, con el disimulo sobrio del rastro que deja la cascada agridulce de un excéntrico beso, y le dijo que se callara la boca porque fueron las malditas píldoras anticonceptivas que él le prohibió tomar las culpables de habernos concebido a Carla y a mí con el gran amor del sin querer. Este relato se llama La Píldora, así se titula. Fue escogido por la editorial Kumala de México para ser publicado en una antología de problemas mentales o de las curas que tienen ahora por problemas de la mente, es decir, la salud mental. Y el escritor es Eldin Guevara Revelo. Muchas gracias por estar con nosotros, Eldin. Bienvenido a Testimonio de Nariño, a esta entrevista. Muchas gracias, Uriel, por la invitación. Un saludo muy importante porque tienes muchos seguidores y eso para mí es bien satisfactorio, ¿no? Saber de tus triunfos, y un abrazo fraternal a todos los televidentes. Hablemos un poquito de esta editorial Kumala. Kumala es una editorial que está en redes sociales. Está haciendo un experimento con los escritores noveles nuevos, planteando unas convocatorias en distintos temas. Ha tenido que cambiar los géneros porque pues
los algoritmos le prohíben. Por ejemplo, de la literatura erótica habla de que es una literatura candente. Creo que es una buena oportunidad para los escritores jóvenes para que puedan darse a conocer con sus obras, sus nombres. El hecho de que haya sido escogido un relato como el que acabamos de leer, ¿qué significa? Significa que me ha dado la oportunidad de sembrar un hito en un cambio de la literatura, en una evolución de la literatura. Hay un libro bien interesante que es de Rosa Montero que se llama El peligro de estar cuerda. Y esta escritora, muy reconocida, habla de aquellos trastornos mentales que han tenido los escritores a través de la historia. Y eso me da a entender que, pues, que el estrés y la ansiedad siempre han existido, sino que no habían las visiones médicas para poder catalogarlo como un trastorno. Habla de Virginia Woolf, por ejemplo, que se suicidó, y de muchos otros escritores que se han suicidado, y también, pues, de la gente normal, ¿no? Aunque no escriba, pero también tiene esos trastornos. Yo pienso que de aquí en adelante los escritores estamos planteando una nueva propuesta que es la literatura empática, donde el escritor se pone en los ojos y en los pies del lector. Esta literatura empática tiene que ver con el humanismo, ¿no? De Carl Rogers, por ejemplo, donde el escritor triunfa cuando puede narrar su pasado, aquellas historias difíciles, hogares disfuncionales, dependencias, adicciones, traumas, separaciones, muchos conflictos que hacen que la literatura se comprometa con un realismo, ¿cierto?, social. Por ejemplo, los escritores rusos como Dostoyevsky, Gorky, Anton Chekhov trabajaron mucho en el realismo, ¿cierto?, el realismo, crearon una escuela. Eso está pasando ahora, ¿cierto? Hay muchos distractores de la literatura romántica, por ejemplo, o el ideal. Pero yo creo que uno debe ser bien honesto y comprometido y empezar a escribir de lo que le ha sucedido. Volviendo al relato de la píldora, pues es un tema aparentemente cotidiano, nada impactante, pero resulta que es impactante por ser expresivamente cotidiano. Esos temas cotidianos, esos de todos los días, cuando se llevan a la literatura se magnifican. ¿Y quién no tiene en su nochero una cantidad de píldoras? ¿Y quién no carga en su bolso una cantidad de píldoras? ¿Y quién mañana, tarde y noche, no importa la edad, pues tiene que estar con la píldora? Antes hablábamos de la píldora porque hacía referencia como la anticonceptiva, ¿no? Esa era la más famosa. Sí. Pero resulta que ahora la píldora se utiliza para todo. La píldora en la política, la píldora en el baile. La píldora es como una herramienta, un utensilio. Una palanca. Sí, es algo que está en la mente, en el corazón y en el calendario de todos los días, todas las horas. ¿Usted cree que hablar de la píldora, de esas que toman las mamás y los papás y las abuelas, incluso todos nosotros, y están comenzando a tomar los niños, pues hace parte de ese quehacer cotidiano que a veces es ignorado por los escritores porque siempre buscan temas trascendentales? Claro, yo pienso que somos víctimas de la muerte silenciosa de la presión alta. Los seres humanos ahora, por los conflictos, sobre todo, yo pienso que en los países más violentos existe más la depresión y la ansiedad, y donde más se toma pastillas y medicamentos para tratar de trascender los problemas mentales. Hay gente que no duerme, hay gente que duerme mucho, hay gente que toma una pastilla para tratar de olvidar un amor, otro toma pastillas para enamorarse. Hay distintas clases. Pienso que estamos condenados a vivir de un medicamento que no sana, pero que trata. Yo pienso que son temas de la salud mental, son temas importantes para tratar en la literatura. Los jóvenes son personas que deben evitar el tomar medicamentos. Y la literatura juvenil, una característica de la literatura juvenil que está en boom ahora, es que los libros deben ser terapéuticos. ¿Terapéuticos en qué sentido? En que por medio de la palabra yo trato los problemas que me ocurrieron a mí y no quiero que le ocurran a los jóvenes.
La literatura juvenil está mal definida actualmente. Muchos dicen que la literatura juvenil es una basura ahora, que no sirve para nada. Simplemente los que hablan así se refieren a aquellos libros que son una carátula bonita, donde simplemente buscan vender. Los bestsellers son antiliteratura, son subliteratura. Y yo cuando hablo de que hay literatura empática, donde es la literatura universal que ofrece los remedios, la catarsis y la purificación y la cura. Cuando yo hablo de Hamlet, siempre reitero y es recurrente mi concepto de Hamlet, porque tiene unos alcances importantes, y es sobre todo cuando trata a Ofelia. Ofelia se suicida. Ofelia tiene depresión, tiene miedos, ansiedad y depresión, ¿cierto? Y ella tiene demencia porque tiene olvido. Eso, ¿no? Locura es repetir los mismos errores buscando resultados diferentes, pero la demencia es olvido. Entonces, ¿cómo una chica que tiene depresión puede tener ese referente de Ofelia para sanar su depresión? Ella empieza a narrar por qué tiene depresión, porque le matan al papá, porque el novio la deja y porque el amigo que es su confidente no está. 3 duelos. La chica que está leyendo Hamlet, no un libro de autoayuda, sino un libro empático, se da cuenta de que Ofelia tiene unos momentos de salvación, ¿cierto? Donde la chica a Ofelia dice, yo pensé que yo era la única que padecía eso, pero Ofelia también sufre de eso, yo no soy la única. Pues tiene una referente, eso le puede ayudar. Yo tengo aquí un libro, por ejemplo, de Paulo Coelho. Yo sé que Coelho es un escritor bestseller, mundialmente conocido, muchos seguidores, y muchos entrarán a contradecirme por lo que yo digo que este libro no hace parte de la literatura estética universal. Es un bestseller, es antiliteratura y subliteratura que no está clasificada dentro de la literatura. Y aquel profesor de literatura que me está mirando no debe recomendar este libro a un estudiante, si es profesor de español y literatura. Él debe recomendar a Hamlet, porque Hamlet es literatura. Esto es autosuperación. Esto no está dentro de la clasificación de la literatura universal. Bueno, volviendo al relato de la píldora, pues es simpático leerlo, y cada vez que uno referencia la píldora para la ansiedad, para el dolor, incluso la anticonceptiva, pues se va dibujando la imagen de los seres queridos, los seres próximos. Pero quizás, Elgin, hay una imagen muy bella que es para mí el trasfondo de este relato, porque no hay gotas que puedan superar ese dolor que tiene la mamá, porque no puede hacer nunca un collar de pepitas. Y sabemos nosotros que esos collares de pepitas son una artesanía, pero al mismo tiempo son como un rompecabezas entre el alma y la tranquilidad, el desahogo, la terapia que tiene una mamá para ir construyendo una cadenita, o el collar de perlas, dicen en el despecho. ¿Usted cree que la píldora sí es una opción sanadora o simplemente es una adicción? No es sanadora, es distractora. Las píldoras no sanan, no curan. Es más probable que cure el área espiritual, donde tú confiesas con personas confiables tu pasado y te nivelas. En cuestión con las madres deben estar muy preocupadas, viven preocupadas por el grado de intolerancia, de conflictos sociales que hay para los jóvenes. Existen muchos hogares disfuncionales, y sobre todo yo veo donde hay suicidio y depresión, y digo, los padres, sobre todo, que son tan fríos y machistas, manejan esta frase, por ejemplo, y dicen, sobre todo los agricultores, los de clima frío, dicen, anda y dale a la tierra con una pala como le das a una mujer. Y después dice, anda y dale a una mujer con una pala como le das a la tierra. Esas dos imágenes, Uriel, significan que
muchos padres de familia son aislados del afecto con los jóvenes y no les enseñan, por ejemplo, un abrazo, no les enseñan a amar a los extraños, ¿cierto? Se vuelven muy aislados con los hijos y eso causa estrés y depresión. Que opten el suicidio no siempre es falta de afecto, son muchos duelos, muchos conflictos que los jóvenes no cuentan. Un joven ahorita no confía ni en el padre, ni en el profesor, ni en el psicólogo, no confían en los adultos, confían en los mismos jóvenes. Por eso mi invitación es a los docentes a que trabajen mucho esa parte de la salud mental y que enseñen, y que por ejemplo, mire, cuando una persona está escribiendo, en el hecho de estar escribiendo es una motivación, es como volver a vivir. Aquellos chicos que tengan esos conflictos, pues que traten de motivar en el arte, ¿cierto? En el arte de esos chicos. Por ejemplo, mire, no hay algo tan sanador que las obras de teatro, hacer dramatizar a esas personas, porque al actuar, se están conociendo y saben que son útiles, ¿no? Eso es lo que yo entiendo en esta parte de las madres que están preocupadas, ¿cierto? Siempre buscan ayuda con los chicos que se van por otros caminos, adictos de dependencia, y hay algo bien difícil que se está manejando y es el pulpo lector, que yo digo, ¿no? El síndrome del pulpo lector, donde somos unas personas que tenemos 8 tentáculos, 8 brazos, cada uno tiene una red social y un dispositivo electrónico. Cuando yo me vuelvo dependiente de la red social, me vuelvo un adicto. Adicto significa sin dicción, sin habla. Mire que los jóvenes no expresan mucho, se aíslan, están solos. No, el hecho de que tú les regales, le hagas regalos costosos, celulares, ropa, no los va a aliviar. Cuando tú ves estudiantes de 7º grado que son indisciplinados, vas y haces una indagación con los padres y los padres están separados y están peleando. Los chicos saben eso. Pero te das cuenta que en el grado 11 los padres no se han unido, se han juntado para los dos poder ayudar al chico, entonces al joven. Entonces hay un cambio del grado 7 al 11, donde ya está la presencia de los dos padres. Yo digo que si los padres estén separados, pero que participan de la evolución del chico, ayuda a superar la depresión. Ustedes, amigos televidentes, pueden consultar en Facebook una página muy bonita donde está Carlos Eldin Guevara, y allí van a encontrar los relatos, encontrarán un podcast y encontrarán poesía y toda la producción que Eldin está virtiendo con altísima calidad para todos los lectores. Eldin pues no es una persona que se ha hecho de la noche a la mañana. En todos sus años, su edad, ha tenido muchos estudios, ha escrito muchos libros y además ha obtenido muchos premios, ha ganado concursos de cuento y de poesía en Colombia y también en convocatorias internacionales. Esto le da a él un bagaje muy bonito porque pues toda su formación la tiene en literatura española de la Universidad del Cauca, que es su profesión inicial, pero de ahí en adelante se ha convertido en un investigador, en alguien que está trabajando la literatura, pero desde diferentes ópticas. Todo lo que nos acaba de mencionar es producto de esos estudios. Yo estoy ahorita en la página de Facebook de él y leo Yo Personaje. Dice lo siguiente: quiero confesar que hay días que despierto y me veo con 8 patas como Gregorio Samsa. Me he sentido insensible y ha crecido mi nariz de madera porque he amado de verdad, untado con el perfume de Jean-Baptiste, solo en el primer minuto como Don Juan Tenorio, celos y apegos como Otelo, claro que muchos he tenido, y he recibido besos a cambio de poemas como Romeo. Pero también me he fingido un loco como Hamlet para despreciar muchas Ofelias. Me confronto a diario con el espejo como Dorian Gray. Repito, me confronto a diario en el espejo como Dorian Gray y he creado mundos mágicos como el gran Aureliano. Quasimodo, que veneró el interior de la belleza, ese personaje he sido yo.
y como Quijote incauto anduve detrás de un corazón inamovible. Drácula, Sherlock Holmes, Edipo, Siddhartha y Peter Pan. ¿Cuántos papelones que he representado? A la espera de mi autor invisible que me escriba otro gran guión. Esto resume su teoría literaria. Sí, yo creo que sí. Yo creo que todo ser humano estamos representando un papel, ¿no? Un papel en la vida. Pero ¿a qué viene todo esto? Yo digo, la literatura que debería ser recomendada por los padres, porque los padres no están leyendo. Los padres están dejando a la deriva a los chicos en esta parte, en la formación. ¿Cómo ayuda la lectura a superar, por ejemplo, el apego a las redes sociales? Yo digo, por ejemplo, hago una publicación en las redes y me estoy pendiente de quién me da un like. Eso es apego ya. Eso es enfermedad, es enfermizo, es patológico. Pero si yo dejo el celular y leo 2 páginas de cualquier libro, van a sentir la sanación mental de una relajación de dejar las redes. Entonces, sí es importante también que los docentes, yo sé que los docentes lo están leyendo. Yo he hecho investigaciones en instituciones educativas y de cada 100 estudiantes están leyendo 6, algún libro. Entonces hay que ser consciente y reconocer que estamos fallando en la promoción de la lectura, incluso los escritores mismos. ¿Yo por qué hago todo esto? Porque yo escribo libros y yo quiero que me lean. Es que es de lógica que alguien escriba, no es para guardar, el que guarda no es escritor. Uno publica para que lo lean y le den una crítica constructiva o no, lo que sea, pero el hecho es que lo lean. Entonces y llamo a la atención a todos los escritores que me están escuchando y viendo para que hagan promoción de sus libros, para que hagan talleres de escritura, que hagan clubes de lectura en los colegios, que vayan y visiten a los colegios y den una charla de la literatura, pero están perdidos. Publican un libro y creen que con ese libro ya son inmortales y no es así. El libro que uno escribe es para darlo a conocer todo el tiempo, para eso están las redes, aprovechar. Y es algo muy bonito que yo noto en las redes, es que hay mucha, no competencia. Mire que en la literatura se ven muchos malos amigos. Dicen que hay envidias en las redes, que alguien quiere ser más reconocido que otro, que hay endiosamiento y mucha imagen. Puede ser, pero yo me he dado cuenta que en los grupos que yo estoy, la gente es solidaria con el otro. Da comentarios, no he visto que haya críticas hirientes, no hay. Y se están manejando unas buenas propuestas. Veo que hay mucho folclore de cada país y en parte Facebook nos ha ayudado mucho. Muchos criticamos a Facebook, que los algoritmos, pero también nos ha facilitado cosas, sobre todo para conocer culturas de otros países. Entrar en diálogo con personas de otras costumbres, de otra forma de hablar, que también están leyendo, ¿cierto? Están leyendo y ellos saben que lo que yo estoy diciendo es real. O sea, la lectura hace que tú empieces a manejar las 4 habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir. Hay varias cosas de lo que nos dice Eldin y que podríamos desprender en interrogantes. Voy a comenzar con varias de ellas. La primera, sí es preocupante que los maestros de literatura no lean. Creo que leyeron en la universidad en sus épocas, muchísimos por gusto y por afición, pero obviamente otros por obligación. Pero como hay algunos imponderables, sobre todo de la realidad de la universidad, la realidad de las clases, y es precisamente ese choque. Si llega el maestro y le dice, bueno, en 10º tienes que leer el Quijote y en 11 la Ilíada o la Odisea, los niños, los jóvenes, sobre todo los jóvenes de esos cursos o de esos grados, ya no les interesa ni el Quijote, ni la Ilíada, ni la Odisea como libros inmensos, como mamotretos, digámoslo así, pero sí les encanta que saquemos al Quijote, que saquemos a Ulises fuera de esos contextos y los convirtamos en héroes o en referentes de pensamiento. Y entonces el maestro ya no va a leer toda la Odisea para decir que Ulises fue el genio de la mentira o el estratega del engaño, y que el Quijote pues tuvo una locura, pero una locura bastante razonable.
es un castigo poner a leer a un estudiante de estos tiempos una obra descomunal, pero sería excepcional y un logro es extraordinario que se lo hiciera. Es como cuando a nosotros nos obligaban en la universidad a leer Gargantúa y Pantagruel. Y entonces uno decía, bueno, ¿qué tiene que ver François Rabelais con nuestra literatura? Y vemos que toda la literatura es universal y es humana y tiene que ver con todos nosotros. La pregunta es entonces, si un maestro que no sabe leer, o no le gusta leer, o no acostumbra leer ya, porque también ha sucumbido en el lenguaje de redes, con los papás que también casi son de la misma generación de los maestros, pues están prefiriendo las redes, sacar de contexto los personajes. Incluso es una práctica de los medios, porque ya se especializaron en los titulares, en los antetítulos y los subtítulos, porque la gente con eso cree que es suficiente y ya no se va a los contenidos. Eldin, ¿qué hacer entonces cuando la realidad es demoledora frente a la literatura? Uriel, es algo bien triste reconocer que hay muchas obras que van a desaparecer. Va a desaparecer El Quijote, La Guerra y la Paz, La Comedia Humana, En Busca del Tiempo Perdido, libros de más de 1000 páginas, obviamente. Esto es lo que se avecina. Y yo pienso, por ejemplo, en Marcel Proust, que él escribió con vela y escribió con pluma y escribió más de 15.000 páginas. García Márquez, en máquina de escribir, escribió muchas obras, pero cada vez se está reduciendo. Ya hablamos de novela corta, ya vemos que en los concursos dice relato corto, microrrelato, se está reduciendo porque uno no tiene la energía de leer. Entonces, ¿qué debe hacer el docente? El docente debe buscar estrategias. Yo lo invito al docente a que busque una estrategia para leer un clásico de la Odisea, por ejemplo, que tiene 48 capítulos, donde cada estudiante lea un capítulo y lo exponga en 5 minutos y todos leemos la obra. Esa es una campaña que podemos hacer. No recomendar a los estudiantes ver las películas. Por ejemplo, hay películas bien interesantes, por ejemplo, de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray, es una película de Colin Firth bien lograda, pero no, o sea, uno debe leer el libro y luego recomendar a ver la película, porque muchos están aparentando ser lectores solo por medio de películas. O sea, yo leo la película y voy a decir que leí el libro, y no es así, es un engaño. Entonces, mire, yo invito también a leer mucho la literatura juvenil, lo que se está presentando ahora. Yo, ¿cómo defino la literatura juvenil? Es un género que se está haciendo en dos frentes. Lo que no han podido definir los críticos, y es que hay libros escritos por jóvenes, y hay libros infantiles y juveniles, y hay libros escritos por adultos. Por ejemplo, Mark Twain tenía 41 años cuando escribió Tom Sawyer, pero la maestría en que lo hizo para poder captar la personalidad de un niño es magistral. Robert Louis Stevenson, 34 años. La escritora más joven, más precoz, fue pues Mary Shelley, tenía 21 años cuando hizo Frankenstein. Y Frankenstein es un libro actual porque trata de un ser que es cosido por partes. Ese es el símbolo de la literatura, es el absurdo, donde Frankenstein es una persona horrible en esta época de imagen y apariencia, es horrible, pero el corazón de él no lo ha tenido nadie en la literatura. O sea, es una persona empática, es una persona que sufre por su apariencia, pero que pues da una alternativa de quererse a sí mismo y el amor propio. Por ejemplo, yo hablo mucho del espejo, y donde los jóvenes se ven mucho en el espejo, y muchos no se quieren, no se aman, ¿entiendes? Con lo que ven. Esto se llama la dismorfofobia, o sea, esa aversión por sí mismos, donde unas personas en las redes prefieren no publicar nunca su imagen, porque tienen temor de ser rechazados por la imagen. Pero mire que más likes tiene la imagen que un texto ahora, y eso es real. Cuentos Fútbol Club es uno de los libros que ha publicado Eldin Guevara, y a propósito de espejo, dice lo siguiente: de pie frente al espejo clavado atrás de la puerta, se dio cuenta de pronto que en los últimos 2 días había crecido de una forma desmedida. Hasta creía oírlo de labios del televisor
mientras hacía sus ejercicios de estiramiento. Por eso fue de fuerza mayor hacer un cambio, desplazar el clavo unos 9 centímetros más arriba. Lo ubicaría justo a la altura de su cabeza, aunque lo bajaría unos 2 a la hora de peinarse por si acaso. Prefería empinarse antes que encogerse para contemplar si la línea blanca, que parte el cabello a la mitad, estuviese en buen estado y en correcta posición. Pero ¿por qué no había hecho este cambio un día antes? Le hubiera evitado muchos contratiempos. Ocioso no era, lento tampoco, algo distraído solamente. Defecto suficiente para sacar de circulación el corazón de un stopper por las vías fortuitas de los 90 minutos. En Cuentos Fútbol Club ya habla del espejo. Es el deportista, es el ególatra, el que acostumbra a alzar pesas para verse a sí mismo, ver los músculos, lo atlético del cuerpo, pero ¿qué pasa por dentro? Bien, yo digo, la otra parte que quería complementar, y es que hay literatura juvenil escrita por jóvenes. Entonces ahí está la diferencia. La literatura infantil es fantasía y la literatura juvenil es imaginación. Pero la literatura juvenil no es solo para jóvenes, es para adultos. Es para adultos. Entonces, y la infantil también. Claro. El Principito. Claro, y tiene la simbología, la psicoanálisis de los cuentos infantiles tiene una connotación para adultos. Por ejemplo, La Bella Durmiente. Dice que llega el príncipe y la besa. O sea, la princesa es una niña, es una mujer dormida. Que llega el príncipe y la besa y se convierte en mujer. Es más o menos la relación de La Bella Durmiente. Y así son todos los libros de la literatura infantil. ¿Qué se puede sugerir a las personas que estén escribiendo ahorita? Yo primero les diría que experimenten con la literatura juvenil. Porque va a trabajar como una forma sanatoria, ¿cierto? De sanación con los jóvenes. Hay que trabajar mucho el monólogo. Traje yo también un libro aquí que es bien importante, que se llama El diario de Ana Frank, donde los chicos tienen un diario, así no sea mental, sea físico o imaginario, pero tienen un diario. Ana Frank fue una persona privada de libertad por los nazis, fue ejecutada por los nazis, pero todo lo que ella narra aquí en primera persona hace de que el escritor de literatura juvenil maneje el monólogo, el yo, ¿qué me pasa? Y a los jóvenes les gusta leer los monólogos, les gusta leer. Hay un problema en la literatura juvenil de que se está acabando con la descripción, porque todo va en acelere, en la rapidez. Ya no hay esas descripciones de antes donde se empezaba a describir desde el pelo, los ojos, la nariz, la boca hacia abajo, ahora ya no se hace eso. Ya hay un temor muy grande por la literatura, la inteligencia artificial, y lo de García Márquez, que está pasando ahora con la película que sacaron de 100 años de soledad. Y tenemos un consuelo, los escritores. Tenemos un consuelo, es que la literatura, la inteligencia artificial no va a poder con la poesía, podrá con la narración, pero llegar a las imágenes de la poesía no es fácil. Bueno, esta es la inteligencia artificial que no podría con la poesía. Es una noticia alentadora, sobre todo para los amantes de la poesía. A propósito, Eldin, también en Testimonio de Nariño publicamos un artículo escrito por usted y que tiene que ver con la televisación de 100 años de soledad en Netflix, es decir, 100 años de soledad en Netflix, que era algo que nunca quería García Márquez, y eso que García Márquez era aficionadísimo al cine. Y a esto le podríamos añadir también lo que hicieron los herederos, los hijos de García Márquez, al publicar En agosto nos vemos, que tampoco quería que se publique en Gabriel García Márquez. Entre comillas dice: la razón por la cual no quiero que 100 años de soledad se haga en cine es porque la novela, a diferencia del cine, deja al lector un margen para la creación que le permite imaginarse a los personajes, a los ambientes y a las situaciones como ellos creen que es. En cine eso no se puede, porque en cine la cara es la cara que tú estés viendo. La imagen es de tal manera impositiva que tú no tienes escapatoria, no te deja la mínima posibilidad de creación. Es como en tiempos de antes, cuando existía la radio
escuchábamos las radionovelas, ahí estaba Calimán, ahí estaba Arandú, estaba todo tipo, hasta las novelas románticas por radio, entonces la gente se imaginaba. En cambio la televisión muestra cosas, ve, y entonces ya uno no tiene la cabida para la imaginación. En su artículo, Eldin, usted rechaza este tipo de cosas que han hecho los herederos, porque dice textualmente: rechazo total a la codicia de los herederos de García Márquez, ignorantes del esfuerzo artístico de Gabo y su interés de enriquecimiento ilícito por algo que no les pertenece. Ahora el realismo mágico se transformará en efectos especiales computarizados de la ciencia ficción y se hará realidad en la gran mentira de la inteligencia artificial. La pregunta puntual, Eldin, es que si leemos En agosto nos vemos, y seguramente si veremos en Netflix 100 años de soledad, jamás se va a igualar a lo que hacía o hizo García Márquez, porque García Márquez se caracterizó esencialmente por el estilo. Sí, Uriel, yo creo que los efectos especiales queman la imagen literaria. Cuando yo pienso que los robots no tienen sentimientos y no les funcionan los sentidos del olfato, de la vista. Cuando yo hablo de esto y hablo de la sinestesia, o sea, la combinación de sentidos, como oler un color, es algo que yo le hablo como de ventaja de que la inteligencia artificial no lo va a poder hacer, no lo va a poder reproducir. Tal vez dirán un olor, mostrará una imagen de una nariz con algo, pero en sí las figuras literarias le va a costar mucho representar a la inteligencia artificial. Claro, una crítica a los herederos, ¿no? Porque, o sea, no sienten lo mismo que sintió un escritor, ¿no? Al escribir tantos desvelos, tantas cosas que tuvo que pasar para escribir y que él mismo diga que no se represente, ¿no? Sin embargo, pues esperemos que no siga pasando con... Hay libros que sí se pueden representar y hay otros libros que no, pienso yo, ¿no? Sobre todo con un realismo mágico, donde vemos que la sangre empieza a subir o que Remedios la bella vuela. O sea, la inteligencia artificial, los efectos pueden representarlo, pero no hay cómo leerlo, ¿no? Sentirlo. Interesante esta reflexión por cuanto en muchas instituciones ya se prefiere que en lugar de leer El Principito pues se lo vean en la película, y en lugar de la lectura pues se utilice el video, y pues siempre va a haber un choque entre el video y el texto, y volveríamos a eso de que la gente a veces se contenta con los titulares más que con los contenidos. La literatura juvenil ha sido una llamada de atención por parte de Eldin a los maestros de literatura, porque según su experiencia, 6 de cada 100 estudiantes estaría leyendo. Pero esa lectura, dígase lo que se diga, si es que existe de alguna manera, hay escritores que lo están haciendo para los jóvenes. Y uno de ellos es Stephen King, uno de los escritores que no ha obtenido el Premio Nobel de Literatura, pero que tiene más de 100 libros y millones de lectores, porque escribe para los jóvenes. Famosísimas obras de Stephen King, por ejemplo, El Resplandor, que se llevó al cine y que eso pues causó mucho impacto porque era una película de misterio, de terror, y eso como que es el atractivo, así como Ojos de Fuego, por ejemplo, que es la otra novela famosa de Stephen King. ¿Por qué los jóvenes están prefiriendo el terror, prefiriendo el miedo en sus lecturas? Porque si nos vamos a los niños, la mayoría de videos exitosos no son angelicales como los de Disney o de los hermanos Grimm, de los de antes, rescatando eso de las brujas y de los monstruos. Sobre todo, ahora los niños están muy familiarizados con esos dibujos de monstruos y de seres inexistentes y feos. Uriel, yo creo que la literatura de horror, de suspenso, pánico, influye mucho en los jóvenes porque los mantiene despiertos y activos.
en relación con las redes. Una forma fácil de explicar es cuando nosotros hablamos de los cuentos de miedos que contábamos con la familia, en la ordilla, en la cocina, cuando se iba la energía, y todos quedamos impactados con esas historias. ¿Qué hizo Stephen King? Stephen King retomó mucho lo de Edgar Allan Poe, donde Edgar Poe es el creador de la literatura policíaca, de la literatura gótica, que ahora se conoce como la de vampiros y hombres lobo y esas cosas. Él fue el pionero, donde se habla de que el asesino es el último en descubrir, y a medida que se va leyendo, pues el escritor crea una estrategia para que el lector no se distraiga. Luego de Edgar Poe viene H.P. Lovecraft con los cuentos de terror, y luego aparece Stephen King, que retoma de los dos maestros, imagínense. O sea, es una influencia muy, muy admirable, ¿no? Entonces, Stephen King, ¿qué hace? Él toma los asesinatos, los psicópatas, los fantasmas, y hace que los jóvenes pues se sientan, se alteren, ¿cierto? Generalmente lo ven de noche, se alteren, y sobre todo lo más importante es que Stephen King crea narradores. Por ejemplo, muchas personas cuando han escrito 2 días, 5 o 10 horas diarias, hay un estrés de la escritura, pero para retomar después muchos tienen muchos rituales, por ejemplo, prender una vela, escuchar rock para activarse. Yo personalmente, ahora que estoy escribiendo una novela, yo cojo un libro de Stephen King y empiezo a leerlo, porque las imágenes son asombrosas, las que él maneja. Sin embargo, Stephen King no está catalogado también dentro de la literatura universal como que yo decía de Coelho, porque es un escritor de género, un escritor del horror, no más. Mientras que supongamos hablamos de Borges, de García Márquez, de Cortázar, ellos son del realismo social, hablan de los dictadores, de los abusos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo entra Stephen King en remediar, ¿cierto?, una necesidad social? Por eso no le han entregado el premio Nobel. ¿Se lo merece? Muchos dicen que sí. 100 libros, maestro de muchos escritores que han sido famosos, que no han escrito en ese género, pero sí es recomendable, como te digo, porque ayuda a crear la coherencia, la cohesión y la sintaxis. Yo hablaba hace tiempo de que el mejor escritor en Colombia no es García Márquez. Yo siempre he dicho que es Germán Castro Caicedo, un periodista, porque los periodistas manejan muy bien la sintaxis y la corrección, ¿no?, de la forma de escribir, cohesión y coherencia. Mientras que en la literatura universal el mejor escritor en la forma, no en el contenido, es Stephen King. Entonces, si yo estoy escribiendo, estoy empezando a escribir, leo a Stephen King, lo leo. Que si ya se hace un descendiente de ese género, pues va a cometer un error porque Stephen King lo va a ensombrecer. Es como digo, yo como colombiano no puedo leer a García Márquez, porque García Márquez me va a ensombrecer con lo macondiano, con el estilo. No puedo, siendo nariñense, no puedo leer mucho a Río Arturo, porque Río Arturo me va a ensombrecer con el paisaje telúrico, con la literatura telúrica, ¿cierto? Ya está. Debo buscar otras opciones, otros estilos personales. Bueno, y esa es una gran lección también. Dice un adagio que de pronto lo creó un escritor, que decía, bienaventurados sean mis imitadores, porque de ellos serán mis defectos. Y a veces la gente fracasa en la escritura porque trata de hacer algo que ya han hecho otros. Los que escribieron al estilo de García Márquez, todos fracasaron porque no había otro como García Márquez. Es como lo que pasa con los émulos de la canción. Los que imitan nunca van a ser iguales y mucho menos mejores que los originales. Por eso el estilo es algo esencial para los que quieren escribir. Yo pienso que tenemos mucho material ahora, mucha inspiración. Yo no creo en las musas, yo creo en la vivencia. Yo pienso que un escritor escribe mejor o cuando ha vivido cosas difíciles. Pues García Márquez decía, no hay que joderse para escribir literatura, ¿no? Decía él, aunque él aguantó hambre, ¿no?, en París. Y escribir bonito es mi lema, que no es escribir literatura. Escribir bonito no es escribir literatura. Escribir bellas imágenes, no. O sea, debe haber un compromiso, como lo tenían los realistas, como lo tienen muchos escritores, de denuncia, de mostrar aquellos defectos y las injusticias que hay en el mundo, ¿no? Yo pienso que esa literatura es la que más va a permanecer.
Yo sé que los bestsellers son muy bonitos, tienen buena imagen, buena carátula, mucha fantasía, dragones, enanos, gnomos, bestias, ¿cierto? Que tienen su símbolo. Pero también yo creo que una literatura juvenil escrita con el realismo, creo que triunfa más. Bueno, Aldin, y en el tema de las redes sociales, pues hay muchísima preocupación por lo que se está usando y abusando. ¿Dónde está como el secreto para no depender tanto de redes y comenzar a generar nuestros propios estilos? Bueno, antes sí, es muy buena tu pregunta porque es una alerta, ¿no? Una alerta que uno tiene, porque hemos visto muchas plataformas digitales que están haciendo mucha difusión para cómo escribir mi primer libro, ¿cierto? Y hay un gran error, de entrada hay un gran error cuando dicen corrección de tu estilo. La Real Academia de la Lengua dice pues que el estilo es una forma de escribir personal, que nadie se la puede cambiar. Ellos hacen alusión que corregir estilo es cambiar la ortografía, la coherencia, la cohesión, y no está bien tomada esa definición. El estilo nace desde luego de la lectura que uno haya tenido de varias escuelas literarias, y a partir de eso nace el estilo. Existe una ciencia que se llama la estilística. El Instituto Cara y Cuervo trabaja el estilo y la estilística de las personas, de los autores. Entonces hay que ser muy cuidadosos en eso y no, pues yo pienso que maestros de literatura, para maestros de escritores casi no hay. Hay talleres de escritores, pero uno se hace con la lectura. Definitivamente la lectura es lo más importante para poder escribir. Borges decía, a un escritor se conoce no por los libros que ha escrito, sino por los libros que ha leído. Bueno, y Eldin Guevara Revelo tiene una sorpresa que va a ser tema de otra entrevista. Está preparando un libro muy especial para el rescate de la lectura. Se titula Bookman y está prácticamente en la lectura final, y esperamos que a mediados de este año salga a la luz pública, y ahí va a aplicar todo lo que en esta entrevista hemos hablado. Bueno, Uriel, sí, Bookman es un proyecto narrativo. Yo no lo clasifico en literatura juvenil, aunque habla de jóvenes, porque puede ser leído por adultos. Es la historia de un superhéroe que se llama Bookman. Bookman ilusionado al rescate del hábito de la lectura, y es un chico que sufre esa transformación por culpa de un choque eléctrico, de un ebook, de un libro electrónico, y él empieza a tener muchas aventuras. Y se viaja por 4 ciudades, la ciudad de los sordos, los mudos, los ciegos y los mancos, donde estos problemas son causados por la falta de lectura. Es un libro pues que va a salir en 1 mes y medio, creo, con una editorial, y bueno, yo espero pues que tenga mucho impacto, sobre todo en que la persona despierte, ¿cierto? En que se ha dejado la lectura, y aparte que la lectura, el hábito se ha ido con la pérdida de muchos valores. Dejar de leer también es perder valores. Entonces yo trato de proponer una idea de rescatar, ¿cierto? Esos valores de tolerancia, por ejemplo, de crítica hiriente hacia las personas, de rivalidades, de políticas que no son muy entendidas, porque yo pienso que ahorita hay mucha rivalidad en la política porque la gente no lee bien, y lee solo noticias cortas, simplemente como un sensacionalismo, ¿no? A veces uno no sabe quién tiene la razón y está en medio de 2 manos. Entonces yo quiero es como proponer esa idea de que la persona empiece a leer otra vez. Bueno, esta ha sido una cita con la literatura. Eldin Guevara Revelo nos ha mostrado todo un trabajo en torno a esta propuesta literaria con base en sus estudios, y nos obliga muchísimo a reflexionar. Fundamentalmente que los profesores de literatura vuelvan a leer, que los padres de familia que aman a sus hijos vuelvan a leer, y que juntos, hijos y estudiantes, puedan construir un mundo distinto a partir de la literatura. No hay que olvidar que a partir de la literatura, a partir de la educación, está prácticamente la resurrección, y por eso esto es lo que a nosotros nos debe quedar en el corazón. Eldin, su mensaje final. No, mi mensaje final es invitar a todos a que hagamos una contribución, ¿cierto?, en la sociedad, digo yo, ¿no?
y ayudar a recuperar el hábito de lectura que se está perdiendo totalmente. Y también hacer un llamado a esas plataformas digitales que están socavando con la inspiración, con la calma de poder escribir. Muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo a nuestros televidentes e internautas. Soy Uriel René Guevara Revelo. Hasta una próxima entrevista.